Bello el cielo.
buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con nosotros. Vamos a entrar en el tema de esta tarde de Sociedad de Jóvenes. Mis amados hermanos, Dios es bueno con nosotros y para siempre es su gran misericordia. Vamos a entrar con una oración para que la palabra de Dios sea la que nos vaya dirigiendo. ¿De acuerdo? De acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias, Señor, por este bendito sábado que nos has dado. Grande eres y poderoso eres, oh Jehová, Rey de la gloria. En esta tarde, Señor, haz que nuestra mente sea despejada para recibir la bendición del cielo, para que el Espíritu Santo sea el que obre nuestras vidas y sea el que nos dé la enseñanza divina que nosotros necesitamos para poder seguir hacia adelante. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra. Cuídenos, protégenos y ayúdenos, Padre Santo, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos. Amén. Mis amados hermanos, entraremos a lo que nos enseña la palabra de Dios de lleno en el tema de esta tarde. El Señor es bueno con cada uno de nosotros y grande es su misericordia. Primeramente Dios, que con su Santo Espíritu nos vaya guiando. Vamos a entrar a las frases que Pedro o a la vida de Pedro para ir analizando cómo es que Pedro, después de haber conocido a Cristo Jesús y haber tenido tantos privilegios que Dios le había dado, llegó a la conclusión de que quién podrá salvarse, quién podrá ser salvo. Una parte de los temas que miramos en el culto divino. Pedro exclamó: ¿quién podrá ser salvo, Señor? Mas sin embargo, Cristo Jesús, siendo el Dios encarnado, viniendo como el Mesías, le dijo: para lo que a los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Así es que si hay muchas cosas que en nuestra vida nosotros queremos hacer y que se las hemos pedido a Dios, no cabe ni en el pensamiento de Dios darte lo que estás pidiendo, porque Dios quiere darte más de lo que tú pides. Pero hay un problema. El problema es que nosotros le ponemos limitaciones a Dios. Dios quiere darnos más de lo que tienes, más de lo que posees, más de lo que tu pensamiento puede imaginarse que pueda tener. El problema no es de Dios, el problema es de nosotros. Porque estamos como Pedro. ¿Quién podrá ser sabio? ¿Quién podrá ser una persona exitosa? ¿Quién podrá ser rico? ¿Quién podrá tener una estabilidad mejor? ¿Quién? Nosotros le ponemos las limitaciones a Dios. Mas sin embargo, aparte de lo que Dios te quiera dar, que sea un carro, una casa, dinero, estabilidad económica, salud, sanidad, felicidad, amor, más de todo eso, de lo que Dios te quiere dar, Dios nos quiere dar la salvación. Y Dios, más que todo eso, nos dio a su único Hijo, Cristo Jesús, para que muriese en la cruz del Calvario para nuestra salvación. Cristo Jesús le dice a los discípulos: lo que es imposible para ustedes, para Dios lo es posible.
nosotros tenemos en nuestro pensamiento, una limitación. Oh, es que no puedo llegar hasta tal parte porque me enseñaron que hasta aquí nomás debo de llegar. Que no puedo hacer aquello porque nomás me enseñaron que hasta por aquí puedo llegar. Todo lo que viene siendo verdadero, todo lo que viene siendo bueno, santo, para la honra y gloria de Dios, no tiene límites. Podemos llegar mucho más allá. No estoy hablando que si a ti te están diciendo no vayas a la fiesta, no vayas a la discoteca, no vayas, oh, el hermano Tadeo dice que ustedes son los que me están limitando. No, no estoy hablando de irnos al mundo, a los bailes, a la discoteca, al table dance, no estoy hablando de eso. Estoy hablando todo lo que es bueno, verdadero, santo, para honra y gloria de Dios, no tiene limitaciones. Así sea desde detalles pequeños, desde un te quiero mi hijo, te quiero mi hija, te amo mamá, te amo papá. Desde un soy feliz, gracias a Dios, gracias Señor por el alimento, gracias Señor por el despertar, gracias Señor por el sustento, gracias Señor por el dinero, gracias Señor porque tu mano poderosa está en nuestras vidas. O sea, no hay limitaciones. Cristo Jesús dice de esta manera: lo que para ustedes le es imposible, para Dios no lo es imposible. Todas las cosas para Dios le son posibles. Imaginémonos a un pobre económicamente, pobre de estabilidad económica y pobre de mente. Y piensan de esta manera: oh, si Señor únicamente me pudiera dar 100 pesos para ir a comprarme una torta en la fonda de la señora que está de la esquina, o al restaurantito de aquí de la esquina. Con eso sería feliz. Ese es el pensamiento de una persona pobre económicamente, que no tiene nada que comer. Ahora veamos el pensamiento de una persona que lo ha tenido todo. Si el Señor me diera otros 3 milloncitos, 4 milloncitos de pesos, de dólares, de euros, para yo poder arreglar la casa, poder comprar esto, poder hacer aquello. ¿Ustedes qué creen? Que Dios dice: no tengo tanto dinero para el rico, pero sí tengo dinero para el pobre. Ten, corre, cómprate lo que necesitas. No, mis amados hermanos. Así es que como el rico pide mucho, a él se le da mucho. Y al pobre, porque pide poco, se le da poco. Nosotros debemos cambiar nuestro pensamiento de que Dios no es un Dios que nos pueda cerrar o nos pueda poner límites. Dios no tiene límites. Dios dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios lo es posible. Es todo. Les estoy poniendo ejemplo con las cosas económicas, con las cosas materiales. Ahora veamos con las cosas espirituales, con las cosas que realmente valen. Si tú no puedes dejar la pornografía, si no puedes dejar el alcohol, la droga, el tabaco, si no puedes dejar de estar engañando a tu mujer, de estar engañando a tu esposo, si no puedes dejar eso porque ya está corriendo dentro de tu sangre, está enraizado en tu corazón, lo que para Dios le es posible, para ti le es imposible, porque tú le pones limitaciones a Dios. Tú le dices a Dios: no puedo, no quiero, no deseo. Y Dios dice: yo no puedo trabajar de esa manera contigo. Entiende. Para poder yo trabajar en tu vida, en tu estabilidad, en tu casa, en tu familia, necesito la aprobación tuya, que tú permitas que yo entre en tu vida, que yo entre en tu familia, que yo entre en tus negocios. Y entonces es que las cosas van a tornarse de una forma totalmente diferente de acuerdo a la voluntad de Dios.
Eso es lo que los apóstoles necesitaban saber. Lo que ahora nosotros estamos comprendiendo. Vamos a ver la vida de Pedro. Escuchen. Pedro dijo, ¿quién podrá salvarse? Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado el Pedro y a su hermano Andrés, que echaban la red al mar para estar pescando, porque eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué escucharon? El llamado de Cristo Jesús. El llamado de Dios vivo. El llamado de Dios encarnado. El llamado del Mesías. Ellos dos escucharon el llamado. ¿Qué hicieron? Hicieron algo bueno. Obedecieron. Mas sigue diciendo. Acuérdense, este es Mateo 4, 18 y unos pocos versículos. Mateo 4, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 versículos más. Dice, Jesús recorrió todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, y se difundió la fama por todo Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, todas las personas que estaban afligidas de diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y él los sanó. Desde ese momento, Pedro, Andrés y otros cuantos discípulos ya caminaban al lado de Jesús. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús, antes de realizar esos milagros, llama a Pedro y a Andrés y a otros discípulos. Pero aquí nos vamos a basar únicamente a la vida de Pedro. Cristo Jesús llama a Pedro y a su hermano Andrés. Y 5 versículos vemos a Cristo Jesús sanando, predicando, a los endemoniados sacándole los demonios, los lunáticos sanándoles, todo, los paralíticos caminando, los mudos hablando, los ciegos mirando, los sordos oyendo. Pedro, Andrés y los otros cuantos discípulos, porque todavía no estaban completos, ya desde ese momento estaban mirando las señales que Cristo Jesús estaba realizando como el Mesías. Mateo capítulo 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 capítulos después del llamamiento de Pedro, 6 capítulos después de la sanación de la muchedumbre, de los primeros sanados de Cristo Jesús, las primeras primicias de Cristo Jesús en sanación, las primeras predicaciones de las sinagogas, tanto que se hizo famoso hasta Siria. 6 capítulos más tarde, Jesús, ya andando con los 12 discípulos, ya los reunió a los 12. Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio la orden y les dio el poder sobre los espíritus de Satanás para que los pudieran echar fuera de las personas que estaban endemoniados, para sanar enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 discípulos son, en primer lugar dice su nombre, Pedro, Simón llamado Pedro. Fue el primer discípulo llamado por Cristo Jesús. Y después Andrés. Andrés encontró primeramente a Cristo Jesús, pero después Cristo Jesús fue personalmente y los llamó. Pedro, Andrés, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacob, hijo de Alfeo,
Leveo y por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judá el Iscariote y el que también le entregó, Judas Iscariote. Mis amados hermanos, dice, Jesús llama a los 12, les da el mandato y la autorización y el poder de sacar los demonios de los endemoniados y sanar las enfermedades. Versículo 5 dice, a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones. Cuando Jesús te va a mandar a un cierto lugar, es a las personas, va para las personas que están en el servicio de Dios. Cuando Cristo Jesús te va a mandar a un lugar, no te va a mandar nomás por mandarte, tiene que dar instrucciones. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Y cómo lo vas a actuar y cómo lo vas a tomar. Son cosas que nosotros debemos aprender de plano, o debemos aprender siempre. Cuando Jesús te va a mandar, Él te da instrucciones. Dice, mandó Cristo Jesús a los 12 discípulos y les dio instrucciones diciendo, camino de gentiles no vayan, en ciudades samaritanos ni entren, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué los mandó? A predicar, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y de gracia recibiste, de gracia debes de dar. Primer lugar, Cristo Jesús llama a Pedro. Pedro mira las primeras señales que Cristo Jesús, su maestro, hace. Ya después los manda a ellos a hacer lo que Cristo Jesús empezó a hacer desde el inicio. Sanando enfermos, liberando endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso resucitando muertos. Mis amados hermanos, habemos mucho como Pedro. Y les voy a decir por qué. Habemos. Primer lugar, yo me apunto. Habemos muchas personas como Pedro. Y escuchen claramente en la siguiente señal. La multiplicación de los 5,000. Dice Mateo versículo 14. Yéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar en el desierto apartado. Cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, maestro, la hora ya es muy tarde. Despide la multitud para que vayan a las aldeas y compren cosas de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Ellos dijeron, tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Y él les dije, tráigamelos. Entonces mandó a la gente que se sentara sobre las hierbas. Tomando los 5 panes y los 12 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Padre, gracias por los alimentos que nos has dado, Señor. Los ojos en el cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, se saciaron, recogieron lo que sobró. De los pedazos, 12 cestas se llenaron. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Mis amados hermanos, quiero que ustedes pongan atención. Pedro recibe el llamado de Cristo. Pedro mira las primeras señales que Cristo Jesús hace. Pedro es enviado junto con los 12, junto con los otros 11 discípulos, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a sacar endemoniados. Los manda
a predicar la misión. Pedro mira con sus ojos la multiplicación de los panes y los peces, tanto que comieron 5,000 hombres sin contar niños y mujeres. Ya vemos muchos Pedros dentro de la iglesia, que cuando nosotros vemos muchas señales que se producen dentro de nuestra iglesia, que han recibido el llamado, incluso que se han ordenado como pastores, incluso Dios los ha llamado como cantantes, como colportores, como evangelistas. Habemos muchos Pedros que hemos mirado las grandes señales que Dios puede hacer con la influencia del Espíritu Santo, utilizando a seres mortales indignos de poder realizar ciertas señales. Y después nos creemos un super Pedro, porque ahí Pedro ya se sentía un super Pedro, ya se creía Superman, ya se creía que él podía hacerlo todo, ya se creía él que no necesitaba más de la ayuda de Cristo Jesús. Se creía autosuficiente igual que los fariseos, que no necesitaba de nadie. Habemos muchos Pedros que así nos sentimos, que ya que porque yo sé, yo voy a hacer lo que yo quiera. Que ya porque yo sé, no voy a dejar que el hermano Tadeo venga a enseñarme. Que ya que porque yo me instruí en la gran universidad de Montemorelos o de Andrew, aquí en Michigan, en los Estados Unidos, no voy a permitir que ningún pastor venga a humillarme. Que nadie venga a decirme lo que tengo que hacer. Mis amados hermanos, a veces nosotros estamos como Pedro, caminando con Cristo Jesús, pero estando muy lejos de Él. Y Pedro le pasó como la reflexión del asno o del burro que llevó a Cristo Jesús a la entrada del templo. Cuenta la historia que el burro que llevó a Cristo Jesús al templo de Jerusalén se la creyó. Cuando él iba entrando el burro con Cristo Jesús en su lomo, miraba que la gente le gritaba: ¡Oh, vive el rey, vive el rey! Y que le aventaban flores, le aventaban palmeras, le ponían incluso alfombra para que caminase. Llega el burro a su casa y le dice a su madre, a su padre: yo no quiero hacer nada en casa, no quiero hacer trabajo, ni labor, ni lavar platos, nada. Ustedes me deben de tratar a mí como un rey. Entonces la madre burra y el padre burro dijeron: ¿a este qué le pasó? Y el burro dice, cuenta la historia, es una metáfora. Cuenta la historia que el burro dice de esta manera: cuando yo iba entrando hacia Jerusalén, todo el mundo me gritaba que yo era el rey. Todo el mundo me aventaba flores, todo el mundo aventaba palmeras. Incluso pusieron una alfombra para que mis pies no pisaran sobre la acera, sobre el pavimento. Así es que yo soy un rey, dice el burro. La madre burra, el padre burro le dijeron al burro: mira, si tú pasas por Jerusalén nuevamente y si todos te hacen como tú dices, nosotros te serviremos. Pero si no hacen lo que tú dices que hicieron la gente contigo, entonces no te vamos a creer. Dice el burro: a las pruebas me remito, pues voy caminando hacia Jerusalén.
La madre burra, el padre burro estaban mirando de lejos cómo el burro iba entrando al templo de Jerusalén. La gente le gritaba al burro y le decía: quítate de aquí, burro, vete por allá. Y le aventaban piedras, le aventaban palos que se quitara. Entonces el burro dice: ¿ahora qué es lo que está pasando? ¿Ahora por qué no me gritan que soy rey? ¿Ahora por qué no dicen: bendito el rey? No me avientan las flores, ni la palmera, ni me ponen alfombra. Después el burro mismo se dio cuenta que a él le gritaban, pero no era él, sino era el que llevaba arriba de él. Habemos muchos Pedros que nos creemos los superhéroes, los superpedros. Pero nosotros vemos a Pedro, no porque él es el gran Pedro, sino vemos a Pedro, a Juan, a Santiago, a todos los discípulos, porque llevaban en su corazón el nombre de Cristo Jesús. Proclamaban a Cristo Jesús con su boca y lo llevaban en su pensamiento. Metafóricamente nos habla que nosotros somos ese burro que siempre debemos de llevar a Cristo Jesús sobre nosotros, para que el mundo sepa y entienda y glorifique a nuestro Padre que está en el cielo. Nosotros debemos estar 100% seguros de que realmente llevemos sobre nuestros lomos a Cristo Jesús, como el burro metafóricamente. Mis amados hermanos, Pedro miró todas las señales. Pedro resucitó a muertos, Pedro sanó enfermos, Pedro hizo esto, Pedro hizo aquello, Pedro hizo lo que ustedes quieran, lo que ustedes se imaginan. Cosas buenas. Pedro creyó que ya había sido salvo. Pero hay a veces que Dios permite que la humillación llegue a nuestras vidas, para que no nos sintamos que somos más que aquel que murió en la cruz del Calvario. Mateo capítulo 14. Brincamos a Mateo capítulo 14. Este es en el capítulo 26, versículo 69. No, perdón. Este es Mateo capítulo 14, la multiplicación de los panes, versículo del 13 al 21. Ahora, en el mismo capítulo, en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. Después de la multiplicación, Cristo Jesús los sube al barco y los echa a andar al mar. Cristo Jesús se va al desierto a orar, porque Cristo Jesús sabía claramente que algo estaba tramando el diablo, algo estaba tramando Satanás. Y cuando Cristo Jesús pudo discernir que Satanás estaba tramando algo, Él dijo: me voy a ir a orar. Cuando tú sientas y percibas que Satanás está tramando algo, es cuando ya debes de estar de rodillas. Cristo Jesús sabía claramente que Satanás estaba tramando algo. Manda a los discípulos y Él se va a encontrar con su Padre para ver cómo se va a hacer, o qué es lo que se va a hacer, o cómo se va a actuar. Ya la barca estaba en medio del mar. Satanás empieza a azotar el mar por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, la hora satánica, a las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En la hora más oscura, en la hora más tétrica de la noche, Cristo Jesús se aparece. Ni las tinieblas lo detienen, ni el mar lo detiene. Los discípulos, viéndolo, que andaba algo sobre el mar, se espantaron diciendo: ¡un fantasma! Y dijeron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo:
No tengan miedo, tener ánimo, yo soy y no teman. Entonces Pedro, el super Pedro, que ya habían virado todo eso, que él le había pasado ya todo eso, para no repetírselos, el super Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El super Pedro. Cristo Jesús le dice: ven. Pedro desciende del barco y empieza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Pedro iba caminando, quien iba sosteniendo a Pedro era Cristo Jesús mediante la fe. Escuchen, Cristo Jesús por medio de la fe estaba sosteniendo a Pedro. Cristo Jesús le estaba poniendo las manos donde Pedro iba a caminar, metafóricamente hablando. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, comenzando a hundirse. Empezó a gritar: Señor, sálvame. Al momento Jesús, cuando dijo: Señor, sálvame porque perezco, porque muero, Jesús extendiendo la mano, lo agarró fuerte y lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El super Pedro que habíamos conocido cayó a las aguas únicamente ¿por qué? Por dudar. Cuando ellos subieron al barco, y aquí lo terrible es de que la condición que tenía Pedro, la misma condición la tenían los discípulos. Eso es lo triste. Mirando los discípulos todas las cosas que Cristo Jesús había realizado. Mirando los discípulos que ellos también por la influencia del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, sanaban enfermos, resucitaban muertos, etcétera, etcétera. Tenían la misma condición de Pedro. Así hay muchos que estamos dentro de la iglesia. Nos creemos como que si ya somos los sabelotodos. Como que si ya ni siquiera yo necesito de Dios. Como que si yo ni siquiera necesito ni de Cristo Jesús para salvarme. Yo ya soy salvo porque yo sé mucho. No, mis amados hermanos. Dice Apocalipsis capítulo 3 en la iglesia de la Odisea: mira, tú dices yo lo sé, yo lo entiendo, yo lo comprendo. Mas sin embargo lo que no sabes es que estás desnudo, desventurado. Pobre y desventurado. Y Cristo Jesús mismo por medio de ese versículo nos da un consejo. Te aconsejo que de mí compres el oro refinado y unge tus ojos con colirio. Mis amados hermanos, ¿cómo nos vamos a ungir con colirio si ni siquiera nosotros tenemos la influencia del Espíritu Santo? Porque lo hemos rechazado con nuestras acciones, con nuestras malas palabras y con nuestras malas decisiones. Hombre de poca fe. Y dice de esta manera: cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Tenía que pasar esto para que ellos reconocieran que era el Hijo de Dios. Por Dios, ¿qué es lo que les estaba pasando? En el momento que yo veo que resucita un muerto, oh, este es el Mesías, este es el enviado. Desde el momento que veo una multitud siendo sanada únicamente por la influencia de Cristo Jesús, oh, es el Mesías. Pero mis amados hermanos, ellos ahí dijeron: verdaderamente nos convencimos. ¿Qué es lo que les estaba pasando? Lo mismo que tenía Pedro, la misma enfermedad de incredulidad y de duda que tenía Pedro, lo tenían los demás.
¿Qué es lo que va a pasar con nuestras vidas, mis amados hermanos? Ahí viene Pedro por segunda vez. Mateo capítulo 26. Pedro, después de que arrestaron a Cristo Jesús, después de que él dijo que era el Hijo de Dios, después de que él miró cómo Cristo Jesús lo levantó de las aguas, después de que le dijo a Cristo Jesús, haz que yo camine sobre el mar, y él anduvo sobre el mar por un lapso de tiempo. Ahora está sentado en el patio para ver qué le van a hacer a Cristo Jesús cuando Cristo Jesús fue arrestado. Una persona sirvienta se acercó y le dijo, tú también eres seguidor de Jesús el Galileo. Pero él le negó delante de todos, diciendo, no sé de qué hablas. Cuando salió del portal lo vio otro sirvienta y dijo a los que estaban ahí, este también era seguidor, estaba con Jesús Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento, diciendo, les juro que no soy yo. Yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron. Los que estaban ahí dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de los seguidores de Cristo Jesús, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Yo no conozco ese tantas por tantas. Ese que sea maldito, el que sea... Empezó a jurar y al decir maldiciones. Yo no lo conozco a ese hombre. Lo que Jesús había dicho, profetizándole a Pedro que lo que iba a ocurrir, empezó a ocurrir. Empezó el gallo a cantar 3 veces. Saliendo afuera, Pedro se acordó y lloró amargamente. ¿Dónde están los superpedros? Los superpedros que dicen que aunque todos se vayan, yo permaneceré fiel en la iglesia. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos superpedros que yo una vez conocí? Que cuando yo en mis primeros pasos del evangelio, ellos estaban ahí apoyándome, instruyéndome, dándole escuela sabática, dándome la lección, dándome la fe de Jesús para yo ser bautizado, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? Ninguno está, porque todos han abandonado la misión. Cristo Jesús dice, no quiero superpedros en la iglesia. No quiero superpedros. Quiero gente humilde. Gente humilde y sincera. Porque el que se enaltece como Pedro será humillado. Y el que se humilla como Jesús será enaltecido. La hermana White dice de esta manera: los que creen en Cristo Jesús y caminan humildemente, la humildad, mis amados hermanos, la humildad. Los que creen en Cristo Jesús y caminan con humildad al lado de Él, sin luchar por la supremacía, y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás. Colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracias. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia, y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionan. No son personas que dicen: ¿para qué me voy a poner un vestido largo si Dios es el que ve el corazón, no ve el vestimenta? ¿Para qué me voy a poner un pantalón bien aflojadito si Cristo Jesús lo único que ve es el corazón, no mira el pantalón apretado? ¿Para qué voy a seguir buscando y luchando ser vegetariano si Cristo Jesús no le importa si como o no como carne? Mis amados hermanos, humildad.
Humildad. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no lo exaltan, usan correctamente sus bendiciones por las que reciben para impartirlas. Oh, el Señor ya me regaló un carro. Hola, hermano Tadeo. Ya no habla porque trae carro nuevo. Ahí anda. El Señor me dio una casa. Adiós, hermano Tadeo. No, mis amados hermanos, las bendiciones las debemos utilizar correctamente para lo que es y para lo que son. Dios, el Dios de la gente humilde. Una cosa es humildad y otra cosa es que nos quieran ver la cara. Nosotros debemos analizar eso. Dios quiere que nosotros seamos humildes para ayudar a la persona necesitada. No que nos vea la cara una persona que quiera venir a aprovechar. Debemos saber analizar y discernir. Dice el Señor, juzgad. Juzgad. No dejes que te vean la cara. Juzgad con justo juicio. Y si miras que te están mirando la cara, retírate. Y di no. Porque si permites, después cuando te hagan daño, Señor, pero ¿para qué lo permitiste? Dios te va a decir, te quise humilde, pero debes de analizar. Pablo dice probar los espíritus, porque vienen lobos rapaces vestidos de oveja. Los ángeles servidores reciben instrucción procedente del trono de Dios para colaborar con los instrumentos humanos. Reciben la gracia de Cristo para impartir a los hombres. La humildad es la prueba de todo. Mis amados hermanos, Cristo Jesús, nuestro Dios, quiere que nosotros llevemos humildad ante todo lo que Dios quiere hacer. La humildad, prueba de discipulado. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Humildad. ¿Quieres ser seguidor de Cristo? Humildad. No es humildad lo que hizo una vez un pastor. Fue directamente a un lugar donde sabía que se iba a encontrar con una hermana de la iglesia y le dice, qué poca vergüenza contigo. Debieras de haber ganado a tu colegio, a los alumnos, tus compañeros ya te los hubieras ganado para Cristo. Ah, pero sí para las cosas malas y esto y el otro. Para eso sí estás buena. Mis amados hermanos, ese tipo de gente es amargura para el vientre de Cristo Jesús. Nosotros debemos tener humildad. Nosotros debemos ser sencillos, humildes, dando las cosas con amor, apacible. Amado, amada, le invito a que haga esto, a que haga aquello. Ahí está la invitación. Si lo quiere hacer, lo hace. Si no lo quiere hacer, está bien, pero ya está la invitación. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté siempre con nosotros. Y muy pronto vendrá el que ha de venir. Dios los bendiga y que el Señor siempre esté con cada uno de nosotros. Amén. Cristo viene ya por su pueblo